exaltar, alguien que le quiera decir algo con sus palabras al Señor, alguien que haya venido agradecido, alguien que haya venido dispuesto a llenarse del Espíritu Santo. Aleluya. Aleluya, gracias al Señor Jesucristo. En esa noche los saludo a todos en el nombre maravilloso de Jesús, a mi pastor, a las hermanas Dorcas por esta oportunidad que nos brinda de poder compartir la palabra del Señor junto con mi esposa en esa noche. Reciban de parte de la familia Quinayas Hernández un saludo muy hermoso, un abrazo muy fraternal para todos ustedes. Gloria al nombre de nuestro Señor Jesús. ¿Cuánto damos una alabanza al Señor? Gloria a Dios, aleluya. Reitero nuevamente el saludo de mi esposo. El Señor Jesucristo les bendiga. De verdad que estoy muy contenta de poder servirle al Señor junto con mi esposo y mi hijo Felipe. Doy gracias al Señor primeramente y a las hermanas Dorcas que nos da el privilegio de estar esta noche aquí y poder hablar de su palabra. Amén. Lo invito a mi hermano a que abra su Biblia. Vamos a leer Segundo libro de Samuel, capítulo 6, versículo 11. Segundo libro de Samuel, capítulo 6, versículo 11. Vamos a leerlo todos juntos. Amén. Esperemos que allí se proyecte en el videobin para los que no trajeron Biblia. Amén. Vamos a leerlos juntos y dice así. Y estuvo el arca de Jehová en casa de Obed-edom geteo 3 meses. Y bendijo Jehová a Obed-edom y a toda su casa. Amén. Dale aleluya. un aplauso al Señor. Se pueden poner cómodos por unos momentos. Bien, pues asiéntense, mi hermano. Y el tema que queremos hablar en esta noche, el mensaje que el Señor ha regalado, tiene como título La presencia de Dios en casa. La presencia de Dios, la importancia de la presencia del Señor en casa, la presencia de Dios relevante, lo más importante en el hogar. Y así como leía mi esposa en el libro de Samuel capítulo 2, segundo libro de Samuel capítulo 6 verso 11, que nos habla de Obed-edom, un pasaje de la palabra muy hermoso que deja una gran reflexión para nosotros, pero que quisiéramos nosotros no tratar muy a fondo, pero sí hablar de lo que era el tiempo de los sacerdotes, el tiempo de los levitas, para poder entrar en ese momento en el mensaje con Obed-edom. Y yo quiero leer en el libro de Números, en el capítulo 3, verso 9 al 10, Números capítulo 3, verso 9 al 10, que nos dice de la siguiente manera: pondrás a los levitas a las órdenes de Aarón y de sus hijos entre los israelitas. Serán ellos los que estén totalmente dedicados a mí. A Aarón y a sus hijos les asignarás el ministerio sacerdotal, pero cualquiera que se acerque al santuario y no sea sacerdote, condenado será a muerte. Esa es la versión que tengo yo aquí. Y para hablar un poco acerca de los levitas, pudiéramos decir que los levitas fueron la familia encargada de cuidar todas las cosas consagradas a Dios. Fue la familia de Levit los asignados para ayudar a Aarón en cuanto al sacerdocio. Eran los que deberían, hermano, ocuparse y preocuparse de estar siempre a cargo del culto, a cargo de los sacrificios a Dios, de ministrar al pueblo y llevarlo a dar a Dios ofrenda por sus pecados, y de esa manera tenían la responsabilidad de obtener misericordia para el pueblo de Israel. Los sacerdotes levitas ministraban en el lugar santo, mientras que el sumo sacerdote levita también era el único que podía entrar al lugar santísimo, donde se encontraba el arca del pacto, que representaba la presencia de Dios en medio del pueblo de Israel,
y de quien nosotros queremos hablar, de esa presencia maravillosa, de ese poder que se encuentra aquí esta noche. Y en este mensaje, el centro de todo es la presencia del Señor Jesús. Amén. Ahora, hermano, ya que sabemos a grandes rasgos lo importante del sacerdocio en la familia o en el linaje de Vita, yo quiero que hablemos un poco acerca del arca del pacto. El arca del pacto era un símbolo o un objeto material que representaba algo inmaterial. El símbolo es un vehículo comunicante de una verdad, de una realidad. El arca del pacto era eso que simbolizaba la presencia de Dios, que no era Dios, pero era donde Dios se manifestaba. Era la presencia la que les garantizaba el éxito. Era la presencia de Dios en el arca del pacto que les garantizaba paz. Era la presencia de Dios en el arca del pacto que les garantizaba confianza, que les garantizaba bendición, que les garantizaba victorias como Israel como nación, pero también como pueblo de Dios. El arca era una representación de Dios y su relación con Israel, tanto en lo material como también en lo espiritual. El arca era sagrada y era oculta de la gente convencional. Y yo quiero que tenga en cuenta eso, gente convencional. Solamente el sumo sacerdote, aunque no podía tocar el arca, podía estar cerca de él, podía ver cómo Dios se manifestaba en medio de los querubines. Era esa presencia que llenaba el lugar santísimo, que transmitía la idea de un poder sobrenatural, de un poder divino que guardaba, que cuidaba, que respaldaba ante Israel, ante los otros pueblos. Y es la presencia de Dios en este lugar santísimo, que se manifiesta en medio de los cultos y que le da gloria a su iglesia. ¿Por qué no le damos un fuerte aplauso al Señor Jesucristo? Aleluya. Aleluya. Gloria a Dios. Con el arca del pacto se pudo concretar la toma de Jericó. Está en Josué capítulo 6, versículos 3 y 4. Con el arca del pacto se buscaba la guía y sabiduría de Dios para la nación. Y lo podemos encontrar en Números capítulo 7, versículo 89 y en Éxodo 25, 22. Con el arca del pacto era el medio temporal de perdón de pecados, donde la presencia de Dios se manifestaba entre los querubines y el sumo sacerdote rociaba la sangre del cordero, expiaba, cubría los pecados del sumo sacerdote y de la nación de Israel. Lo que quiero decir, mi hermano, con esto que acabé de mencionar, es que el tener el arca del pacto en la casa era lo más importante. Tener la presencia de Dios cerca era lo más importante. La Biblia nos narra un pasaje sobre un hombre llamado Obed-Edom. Y dice que en tan solo 3 meses este hombre y su familia fue bendecida. Aleluya. Usted no se pregunta en algún momento cuando leyó este pasaje, ¿qué hizo la familia de Obed-Edom en esos 3 meses para hallar la bendición de Dios? Usted no se ha llegado a preguntar eso. Aleluya. ¿Qué es la bendición, mi hermano? La bendición de Dios significa recibir cosas buenas, recibir la gracia divina de Dios, es tener la compasión de Dios y su bondad. Que la bendición de Dios no solo recibir riquezas, sino poder ser sus hijos. Aleluya. En San Juan capítulo 1 versículo 12 dice: mas todos los que recibieron, a los que creen en su nombre, les dio la potestad de llegar a ser sus hijos. Aleluya. Gloria al Señor Jesús. Y esa fue la bendición que recibe Obed-Edom y su familia. Un hombre que dispuso su vida y su casa para servir, como su nombre lo indica. Obed-Edom significa servidor. Gloria al Señor Jesús. Un hombre que permite que a su casa llegue la transformación. Gloria a Dios.
que solo la presencia de Dios hace. Ningún hombre, ninguna mujer asiste en esta tierra que pueda transformar familias, el núcleo familiar que es tan importante en esta tierra. Gloria al Señor Jesús. Y cuando Dios entra a nuestras vidas, a nuestras casas, la familia no vuelve a ser igual. Obed-edom guarda reverencia y devoción al arca del pacto. Él sabía que no era cualquier caja la que recibía en su casa. Yo creo que Obed-edom sabía el camino que había recorrido el arca del pacto. Él sabía los privilegios que era tener la presencia del Señor de señores y Rey de reyes en su casa. Y al recibirla, este hombre le dio el primer lugar a su presencia en su núcleo familiar. Para Obed-edom, la primera persona, la primera presencia era Dios. Gloria al Señor Jesús. Y la presencia del Señor Jesucristo. Que falte lo material, que falte el dinero, inclusive que falte el trabajo, pero que se mantenga siempre la presencia de Dios, hermano. Eso es lo que le hace el matiz a la familia. Ese aplauso es para el Señor Jesús. Ese aplauso debe ser más fuerte para el Señor. Aleluya. Y hay una paradoja en todo eso. Y era lo que yo le decía a las personas convencionales. Obed-edom era una persona convencional. Yo creo que le pueden bajar un poquito más. Obed-edom era una persona convencional. Una persona como cualquiera de nosotros. ¿Por qué se lo digo? Porque en la Biblia encontramos, o en este mensaje con mi esposa cuando lo estábamos trazando, encontramos a dos familias que pertenecían a un linaje sacerdotal, que pertenecían a una familia llamada para el ministerio, llamada para el sacerdocio, llamada para cuidar, mientras que Obed-edom no. Una de esas familias fue la familia del sacerdote Elí, quienes eran los encargados de todos los rituales espirituales, de traer al pueblo a la presencia de Dios. Pero cometieron errores sus hijos, que pecaban en las puertas del templo, que no tenían la responsabilidad, que no tenían la pasión por Dios. Por no decirlo así, tenían la oportunidad de estar cerca a la presencia de Dios, pero fueron muy apáticos. Usted lee la historia como Dios tuvo que llamar a una persona como Samuel en lugar de Elí, porque pudiera ser que Elí, siendo sacerdote, debería estar cerca a la presencia de Dios, igualmente sus hijos, pero esa familia estaban en otras cosas menos en lo que se debía a Dios. Por esa razón, el día que el pueblo de Israel se encontraba peleando contra los filisteos y tal vez iban perdiendo, tuvieron una idea genial de llevar el arca del pacto como si fuera un amuleto y no como lo que realmente representaba. El pueblo de Israel perdió. Los filisteos se llevaron el arca. Los hijos de Elí murieron y la gloria de Dios fue traspasada. La presencia de Dios fue quitada de Israel. Otra familia fue la familia de Abinadab, una familia que tuvo 20 años o más de 20 años la presencia de Dios en su hogar. Es más, si usted es lector de la Biblia se da cuenta que uno de los hijos de Abinadab, Eleazar, fue santificado para cuidar el arca de Dios por esos 20 años. Pero cuando en la historia usted escucha que el rey David, que querías tener la presencia de Dios cerca, porque el rey David sabía lo que esta presencia representaba para el pueblo de Israel, sabía las victorias, sabía las bendiciones. Él quiso ir por ese arca. Y cuando usted lee la historia, usted se da cuenta, 20 años. Y en el capítulo donde el rey David va por el arca, nunca se menciona a Eleazar. ¿Qué pasó con el sacerdote? Diría yo que el sumo sacerdote santificado porque iba a estar cerca del arca.
Y aparte de que no escuchas a Eleazar por ninguna parte, te das cuenta que uno de los dos hijos en esos momentos, Usa, cae muerto ante la presencia de Dios. Tal vez por no saber lo importante que era para el sacerdote tener a Dios en su hogar. Tal vez lo mismo que le pasó a los hijos de Elit, que eran apáticos y que nunca se les enseñó que las cosas de Dios son sagradas, que las cosas de Dios son importantes. Aleluya. Por eso, hermano, yo le quiero decir algo. Tal vez, yo siempre lo he dicho, no soy de las personas que quiere que todo el auditorio esté saltando y hablando en lenguas. Lo que a mí me parece más necesario, hermano, es que usted se vaya de este lugar con una palabra de Dios para su vida, pero que sobre todo lo más necesario que usted se tiene que llevar de aquí es la presencia de Dios para su vida y para su familia. Fuerte ese aplauso para el Señor Jesús. Aleluya. Gloria a Dios. Gloria al Señor Jesús. Y yo le hago esa pregunta a usted, mi hermano. ¿Usted da el primer lugar de Dios en su hogar? ¿Dónde está Dios en su hogar? ¿Es el primer lugar o está atrás? La devoción que tenía Obed-edom, el servicio y la reverencia y obediencia de Dios, lo llevaba a hacer las cosas bien, de cómo se debía tratar de cuidar el arca del pacto, de poder sacar el mayor provecho de la presencia del Señor en su hogar. Yo creo que esa familia no se cambiaba por nada. Yo no sé cuántas casas habían alrededor de la casa de Obed-edom, pero yo creo que la mayoría, si era como un barrio como Agua Clara, sabían que ese arca del pacto estaba en la casa de Obed-edom y esa familia era bendecida porque la presencia de Dios estaba en su hogar. Gloria al Señor Jesús. Usted decide, mi hermano, mi amigo que me está escuchando, si decide abrir las puertas de su casa a la presencia del Señor Jesús. Hay familias que se dan el lujo de dejar la presencia de Dios de último lugar. Y cuando llegan las dificultades es cuando buscamos ayuda. Debemos acercarnos a la presencia de Dios como padre de familia. Transmitir a nuestros hijos la importancia de que es tener a Dios en primer lugar. Gloria al Señor Jesús. Una familia con Dios, con presencia de Dios es fuerte. Una familia con presencia de Dios puede pasar adversidades en victoria. Ahora más que nunca en estos tiempos tan difíciles, para nuestras familias debemos de buscar la presencia de Dios. Nuestros hijos están expuestos a la contaminación del mundo. En estos tiempos la presencia de Dios será representada por el arca del pacto. Pero cuando Jesús decide manifestarse en carne y morir por nuestros pecados, la presencia de Dios se vuelve asequible para que todo el que quiera recibirlo en su hogar y en su vida esté dispuesto a abrir sus puertas a su presencia. Ahora ya no es un pacto del arco el que representa esa presencia. Dios está aquí en este lugar esperando a que usted, mi amigo y hermano, abra las puertas a la presencia del Señor y ponga a Dios en primer lugar, porque Él se lo merece. Aleluya. Aleluya. Yo creo, mis hermanos. Aleluya. Yo creo, mis hermanos, que más que anhelar, digamos, aunque es necesario anhelar cargos, es necesario para la obra del Señor pensar en tener un liderazgo, un ministerio. Yo creo que en lo personal necesitamos es la presencia de Dios. Hablaba con uno de los pastores que fue un ícono para mi vida, y yo le preguntaba todo el esfuerzo que hizo para estar en el ministerio, y la respuesta que él me dio era que él nunca anheló el ministerio. Él buscaba su salvación. Él buscaba la presencia de Dios. Y en estos tiempos
los amigos que me pueden estar escuchando por las redes, los muchachos de la fundación que son bienvenidos siempre a este lugar y los amigos. Pero en esos tiempos en los cuales el enemigo anda como un león rugiente buscando a quien devorar, apareciéndose en conciertos y matando una cantidad de personas en colegios, en otros países, por algunas ideologías basura. En esos tiempos donde a las mujeres no les importa tener una red social y vender su cuerpo. En esos tiempos donde a nadie le interesa nada por la vida, nada de lo que pueda pasar más allá. En esos tiempos que todo el mundo es apático a las cosas de Dios y que Dios quedó como una leyenda del pasado. En estos momentos, hermano, amigo que me escucha, créame que es momento de añorar, de buscar, de desear apasionadamente la presencia de Dios. Yo creo que usted no me escuchó, pero en esos momentos decidimos desear apasionadamente la presencia del Señor Jesús. Más que añorar volver a los tiempos levitas, más que añorar volver a los tiempos del sacerdocio, tenemos que convertirnos en Obed-Edom. Porque Obed-Edom hizo lo que Abinadab, lo que Elí nunca hicieron. Porque usted lee la historia, Obed-Edom no era levita, pero Obed-Edom escuchó lo que había pasado con Elí y el arca del pacto. Obed-Edom escuchó lo que había pasado con Abinadab, que yo creo que Obed-Edom cuando vio al rey David con el arca del pacto en su puerta, él dijo: yo me tengo que preparar. Yo tengo que preparar a mi familia. Yo tengo que darle a conocer a mi familia qué es la presencia de Dios. Y tal vez no era un sumo sacerdote, pero le dio a Dios el lugar que Dios merecía en su familia, en su casa. Necesitamos a un Obed-Edom en estos tiempos. Necesitamos a un Obed-Edom en estos tiempos. Un Obed-Edom que quiera marcar las generaciones, que quiera dejarle la herencia, esta herencia de fe a sus hijos, a los hijos y a los hijos de sus hijos. Créame, se lo decía yo a mi esposa en estos días. Nosotros no solamente tenemos que orar por este núcleo familiar, esposa e hijo. Nosotros no solamente tenemos que clamarle a Dios por este círculo familiar, sino que tenemos que pedirle a Dios por los hijos de Felipe. Tenemos que pedirle a Dios por los hijos de Felipe. Porque Obed-Edom dejó marcado con este testimonio a más de 60 de sus familiares. Y esas generaciones poco a poco se fueron marcando. Y tal vez Obed-Edom, que no era conocedor de Dios, dejó que la presencia de Dios entrara en sus vidas. Y créame, hermano, como decía mi esposa, después de que Jesús entre en la vida, en el corazón de alguien, nosotros no continuamos siendo lo mismo. Todo tiene que cambiar. Por eso en algún momento alguien dijo: he aquí han llegado los que trastornan al mundo. Aquí estamos los que tenemos la presencia del Señor. Aquí estamos los que hacemos temblar las tinieblas. ¿Por qué no te pones sobre tus pies por un momento? Póngase de pie, hermano, póngase de pie, aplaudiendo el nombre del Señor Jesucristo. Póngase de pie en esta noche. Aleluya. Yo no sé si hayan familias ahora. Yo no sé si haya una persona que tenga un niño. Yo no sé si haya una mujer, una mamá que venga clamando por un varón, por un hombre que está criando. Yo no sé si haya un esposo aquí que quiera clamar por una esposa o por su esposa o su familia. No sé, hermano, no sé la realidad que está pasando en su vida, pero yo siento, hermano, que en esa noche podemos pasar al altar como familia. Podemos venir aquí y decirle: Señor, aquí te pongo a mi hijo, aquí te pongo a mi esposa. Aquí está mi familia, que yo quiero se lleve la presencia de Dios para sus hogares. Tal vez usted y yo, tal vez usted vea a mi esposo y a mí como si fuéramos una pareja perfecta, como si en nuestra familia no pasara absolutamente nada. Pero somos seres humanos. Y al recibir la presencia del Señor en nuestro hogar, hay dificultades, pero podemos sacarlas en victoria porque tenemos la presencia del Señor.
yo no nací en un hogar cristiano, y muchos de aquí lo saben, la hermana Cristina, el hermano Rubiel, de lo que era mi padre, de lo que era mi madre. Nací en una familia que tomaba, que bebía, que no se preocupaba por mí. Los veía llegar al otro día, a veces hasta las 10 de la mañana, y yo sola en casa. Tal vez mi historia no es lo mismo que la de mi esposo, porque la familia de mi esposo sí es cristiana. Y a mí me dejaban sola en casa hasta las 10 de la mañana, y hasta que un día los vi llegar a esa misma hora, accidentados, porque estaban bebiendo lejos en una finca y venían muy rápido en una moto. Pero la misericordia de Dios ese día no los mató, no se murieron por la misericordia del Señor. Tal vez usted no tenga una vida perfecta, una familia perfecta, pero que si usted deja de entrar hoy, es hoy, la presencia de Dios en su vida y en su hogar. Si usted pone a Dios en su primer lugar en su casa, la situación de su casa puede cambiar. Ese esposo inconverso, ese hijo que está fuera de casa, esa dificultad matrimonial que tienes en este momento, al cual clamas y no ves salida, porque es que debes de poner a Dios en primer lugar en tu hogar y en tu familia. Que no te dé pena pasar aquí a clamar por tu familia. Que no te dé pena venir a decirle: Señor, aquí estoy, Señor. Necesito que hagas algo, y haz algo ahora, Jesucristo. Te necesito en mi vida. Te necesito en mi familia, Señor. Te necesito, Señor. Solo tú puedes hacer ese cambio que necesito, Dios. Y tal vez, Señor, no he puesto tu presencia en primer lugar, pero hoy decido, Señor, que toda decisión que tome, estés tú de primer lugar. Aleluya. Gloria al Señor Jesús. No permitas que el enemigo robe tu familia, robe tu esposo, tu esposa, tus hijos. Tú eres un conocedor de la presencia de Dios. Ven aquí, amigo o hermana, no te quedes allí. Si sientes venir, ven a los pies del Señor. A veces solamente hay una oportunidad para tu vida. No desaproveche la invitación que Dios te hace hoy. En tus manos está tu familia. En tus manos están tus hijos. En tus manos están tus hijos. En estos momentos tan difíciles, donde el enemigo quiere entrar por las redes sociales, por la televisión, estás tú para clamar por ellos. Gloria al Señor Jesús.